Hola, ¿qué tal, profesor? Mi nombre es Jimena Aldair Ramírez Apolinar y en esta ocasión le voy a presentar los temas de la unidad 3 de la materia de primeros auxilios de nuestra capacitación de, de, de la capacitación Salud e Higiene Comunitaria. Voy a iniciar con la pérdida de conciencia. La pérdida de conciencia en primeros auxilios se le conoce como síncope, que es una pérdida brusca o transitoria de la conciencia, que es la capacidad de darse cuenta que uno mismo y del medio que nos rodea. Y del tono muscular es una recuperación total en un plazo breve de tiempo, habitualmente en pocos minutos de duración, de la movilidad y estabilidad crónica. Lo primero que se debe hacer en el caso de que algún paciente se encuentre en pérdida de conciencia o se esté inconsciente, se le debe de llamar al número de urgencias, checar la respiración, el pulso y la frecuencia cardíaca de la persona. También, si es posible, que sepamos las causas de su accidente y las causas de la pérdida de conciencia, podríamos aplicarle primeros auxilios, así como, no sé, si es en el caso de un ahogamiento, aplicarle la maniobra de Heimlich, poniendo las manos en el pecho, haciendo compresiones. Y si no sabemos, que pues son casos comunes el no saber aplicar las medidas de primeros auxilios, esperar a que las personas de emergencia lleguen al sitio en el que ocurrió el accidente. Lo más recomendable es mantener al paciente, pues sí, como con aire, que se mantenga en un lugar abierto y que no esté rodeado de gente, porque es lo que más ocurre cuando a una persona le ocurre un accidente. Por otra parte, se debe de reconocer por qué el paciente está inconsciente, para que cuando llegue el servicio de emergencias se le pueda dar santo y seña y ellos sepan cómo actuar. El siguiente tema a tratar es el paciente politraumatizado. El paciente politraumatizado es aquel que presenta lesiones y como consecuencias de un traumatismo que afectan a dos o más órganos. Bien, es aquel que al menos presenta al menos una lesión que pone en riesgo su vida. Como ejemplos de politraumatismo puedo poner algún accidente de coche. Cuando una persona sufre algún accidente de coche, es importante que alguna otra persona llame al servicio de emergencias, puesto que no sabemos si esta persona está con vida o solamente está inconsciente. La inconsciencia también forma parte de un paciente con un politraumatismo. Pueden identificarse también como hemorragias o heridas graves, puesto que son causadas por un traumatismo grave. Puede ser algún coche, alguna caída, algún intento de suicidio o alguna otra causa. Bueno, ya dejando a un lado a un paciente politraumático, que es un paciente que puso en riesgo su vida tras sufrir un traumatismo grave, y pueden ser traumatismos que dañen algún órgano, algún hueso o alguna articulación. Es importante también llamar al servicio de emergencias, y en dado caso de que sí se le puedan prestar primeros auxilios, hacerlo para que de inmediato los paramédicos lleguen y puedan ayudarlo. Como siguiente tema tengo un TCE. ¿Qué es un TCE? Es un traumatismo craneoencefálico, que es una lesión directa a las estructuras craneales, encefálicas, meníngeas, que se presenta como consecuencia de efecto mecánico, provocando un agente físico externo. Puede generar a largo plazo un deterioro craneal. Se clasifica según la alteración y nivel de conciencia estimada, según Glasgow Coma Scale. Y hay 3 categorías: leve, moderado y grave. Lógicamente requiere el tratamiento de un diagnóstico médico, incluye reposo, medicamentos y lógicamente una cirugía en dado de que el cráneo esté muy dañado, que es lo más lógico, ¿no? En el caso de que ya sea un traumatismo grave. Esto pues, normalmente ocurre cuando se golpea la gente en la cabeza, a lo mejor
un intento de suicidio nuevamente, alguna caída desde pues, alguna altura muy alta. Y pues voy a comenzar con el TCE leve. El TCE leve es una lesión con complicaciones fisiopatológicas y neurológicas secundarias. Potencialmente tiene una larga duración y afecta el comportamiento y las capacidades funcionales de la calidad de vida del paciente. Es decir, cuando tú te golpeas y ya estás sufriendo pues sí, como que una lesión en tu cabeza, pues obviamente va a afectar a tu cerebro, que es la parte más importante de tu cuerpo. Un TCE moderado es espérenme, es la pérdida de conocimiento mayor a 30 minutos y no sobrepasa un día, en el periodo de que el paciente lo sufre y tiene dificultades para aprender información nueva o inferior a una semana. O sea, va a tal vez generar la pérdida de conciencia, pero nada grave, o sea, no tiene que pasar de los 30 minutos y lógicamente también se tiene que ir con un médico porque no sabemos si puede ser alguna fractura mayor o puede pasar a un TCE severo. Y un TCE severo es el que va a afectar de forma temporal o permanente la función cerebral, dependiendo del diagnóstico que dé la clínica y se tienen que hacer unos estudios radiológicos del cráneo, puesto que las lesiones físicas producidas en el tejido cerebral alteran mucho su funcionamiento, además de que se debe de checar bien todo el cráneo. Por eso es importante siempre mantener bien la cabeza, por eso los motociclistas usan casco, por eso la gente no se golpea así de la nada en la cabeza, porque puede generar pues como consecuencias para toda la vida. Una quemadura las quemaduras son el siguiente tema que tratamos este bimestre, y las quemaduras son lesiones que afectan a los tejidos del cuerpo a causa del calor o sustancias tóxicas que pues afectan, bueno, sustancias químicas que pues pueden llegar a quemar el cuerpo, como el ácido o pues sí, químicos feos. Normalmente son ácidos que liberan toxinas y producen quemaduras. El sol, la electricidad y la radiación también generan quemaduras. El sol hace quemaduras, por ejemplo, cuando nos requemamos, eso es una quemadura, pero no como tal no afecta mucho nuestra piel. O sea, sí la puede afectar porque le puede dar cáncer de piel, pero a un largo plazo. Por eso es importante no exponerse al sol. Como otra de las consecuencias que puede llegar a tener una quemadura es que produce ampollas, produce ronchas, produce varias daños en los tejidos dependiendo de su gravedad. Hay quemaduras de primer grado, segundo y tercer grado. Las quemaduras de primer grado se producen, no sé, como cuando te quemas con fuego así nada más de pasadita, cuando te quemas con la cocina. En segundo grado es cuando pues ya es más mayor, o sea, hay ampollas, ya está como más quemada la piel y de tal forma ya se ve otro tejido. Y las de tercer grado son como por ejemplo cuando una persona está en un incendio y de plano sus tejidos pues sí, la primera capa de la piel se pierde y pues se relacionan con el tamaño, la profundidad. Y sin embargo, en el caso de las quemaduras eléctricas, luego pueden ser nada más internas, puesto que cuando sufres algún corto, la quemadura puede ser interna y tú no la vas a ver, pero la vas a sentir. Es importante que si son quemaduras de tercer grado, acudir a un médico. En el caso de que sean quemaduras eléctricas, también es importante acudir a un médico, puesto que no sabes las consecuencias que puede llegar a tener en tu cuerpo. ¿Qué se debe hacer en caso de una quemadura? En caso de una quemadura es importante reconocerla al instante. ¿Por qué la hiciste? ¿Cómo la hiciste? Y debes de refrescar y enfriar. En la parte afectada debes de dejar caer un chorro de agua, cubrir la quemadura con vendaje limpio para que proteja la quemadura y esta no llegue a tener una infección. Es importante mantener limpia esta zona hasta que a lo mejor si es una quemadura de tercer grado, pues tu médico te ayude
a llevarle un tratamiento a esa quemadura. Comúnmente las quemaduras se dan en la cocina o dadas en el hogar. Deben de ser tratadas en el hogar porque puesto que son quemaduras leves. Pero si ya son quemaduras por un accidente de trabajo, por alguna explosión, por algún incendio, es importante que los médicos hagan su trabajo. En el caso de las quemaduras con químicos, repito, pueden ser ácidos. En la casa ocupamos muchos tipos de ácidos. Por ejemplo, el cloro produce quemaduras si cae directamente en la piel, dependiendo la piel que tengas. Sarricida, ácidos para limpiar pisos, ácidos para limpiar la casa. Esos producen quemaduras porque son químicos muy fuertes que afectan a la piel y afectan a los tejidos de inmediato. Y ya por último, vamos a entrar al tema de alteraciones psicológicas para poder entender un poquito más de los temas anteriores. Las alteraciones psicológicas, lógicamente como su nombre lo dice, son cuando tienes una falla psicológica, pero esto puede depender de muchos factores, puede depender de forma emocional, social y hasta física. Las principales alteraciones psicológicas pueden ser la depresión, que nos va a llevar a el suicidio. La depresión es un padecimiento. La depresión es un trastorno psicológico. Desafortunadamente, hoy en día y con la pandemia, muchos de los adolescentes hemos padecido depresión por algún estrés, por alguna presión familiar, social en nuestro entorno socioafectivo. Cabe destacar que la depresión se presenta de muchas maneras. No siempre va a ser la misma ni de la misma forma, puesto que las causas nunca van a ser las mismas en cada paciente. La depresión normalmente se manifiesta sintiéndose triste, melancólico, infeliz, abatido y derrumbado. Es importante llevar a un paciente con estos síntomas a atención psicológica. La depresión es un trastorno mental y emocional. Bueno, emocional y puede pasar a ser mental si no es tratada a tiempo y con un profesional. Hay cambios de humor y la depresión también puede ser un trastorno bipolar. Es importante tratarlas porque puede ser un depresivo mayor, depresivo persistente, bipolar y bipolar tipo 2. Es un tema muy serio que actualmente ha afectado a muchos jóvenes, ha afectado a muchas familias por la pandemia. Hay muchas causas de la depresión, entre ellas la causa social, algún trauma de pequeños, algún hecho que no se pueda superar. Y sin embargo, la depresión es puede llegar a ser consecuencia de un comportamiento suicida, puede llegar a ser consecuencia de un suicidio, puesto que hay muchos jóvenes que se reprimen y no muestran que realmente se sienten tristes, que realmente están mal. Y la única salida puede ser el suicidio. El suicidio, pues, es algo muy grave. En México, hay muchos adolescentes que toman la decisión de suicidarse por no encontrar una solución a muchos de sus problemas. Actualmente la República Mexicana se encuentra en una de las tasas de suicidio más altas en jóvenes de 16 a 20 años y de 20 a 26. Cabe destacar que las personas que son afectadas por esto deben de, pues sí, deben de ser tratadas psicológicamente con un profesional, puesto que el profesional los va a ayudar. También es importante mantener sus mentes ocupadas, es importante mantener estas personas con algo que libere sus toxinas, que libere su estrés, que libere su tristeza. Y de alguna forma, México ha mostrado un incremento en el suicidio de más de 150% en los jóvenes. Mexicanos de 5 a 14 años de edad, el suicidio es la cuarta causa de muerte en este rango de edad. El 74% de los jóvenes entre 15 y 24 años de edad en el periodo de 1990 al 2000, de acuerdo a la Secretaría de Salud de Población de Adolescentes Mexicanos,
contribuye al 17% de todos los suicidios en México, con lo que representa ya un problema de salud pública desde el año 2000, desde el año 1990. A hoy en la actualidad, si esas tasas de suicidio habían incrementado tanto, no dudo que hayan incrementado mucho más. Desafortunadamente la mentalidad del mexicano hace ver que la depresión no existe, hace ver que la depresión es un juego y que la depresión es solo tristeza, cuando no nos damos cuenta que la depresión puede conducir a muchas respuestas, entre ellas el suicidio, tal vez el cutting, tal vez drogas, muchas cosas. También México es uno de los primeros lugares, no es uno de los primeros lugares, pero sí es uno de los países con tasas más altas con adolescentes drogadictos, con adolescentes sin futuro y con adolescentes con deserción escolar. Y todo eso gracias a la depresión. Es un tema bastante amplio y es un tema bastante importante. Entre ellos, pues también debemos abarcar los trastornos psicológicos, que son alteraciones psicológicas y que tienen que ver mucho con una enfermedad mental o con un problema de conducta. Cuando los psicológicos cognitivos conductual hablan de una conducta, incluyen pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones que tienen que ver con las leyes especiales de condicionamiento, puesto que se debe de diagnosticar a un paciente de acuerdo a sus actos, a sus comportamientos, a sus bipolaridades, a sus emociones y a lo que vive día a día. No se puede diagnosticar a un paciente psicológicamente si no se tiene un conocimiento de lo que hace y no hace en su vida diaria. Sin más que decir, mi recomendación y mi conclusión de este periodo es importante, puesto que los traumatismos anteriormente mencionados pueden ser causa de un trastorno psicológico o una enfermedad mental. Es importante mantenernos siempre de un médico para saber que estamos en bienestar. Jamás nos apartemos de la idea de que los psicólogos solamente son para las personas que están locas. Todas las personas podemos necesitar un psicólogo y es importante acudir con ellos, puesto que nos ayudan. Es normal tener problemas en la vida y es normal muchas cosas. Lo que no es normal es pensar que tener una enfermedad mental y la depresión son normales. Eso sí está mal. Y bueno, sin más que decir, profesor, esto sería todo por mi parte. Y gracias.